de todo vuestro corazón. Ese es el estudio de este día. E interesante porque este día es la mitad de la semana. Y de todo vuestro corazón debemos de empezar a vivir la vida con Cristo. Y hoy, este hermoso estudio, esta meditación de todo vuestro corazón, estará también interpretado, estudiado, explicado por nuestro pastor, el pastor Alfonso Altuve. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, nuevamente. Es importante nosotros ver el desarrollo de esta lección, pero ¿qué le parece si oramos, pastor? Porque es muy importante también comenzar con la palabra, pastor. Una pequeña oración, así que les invito, querida familia, y aquellos de sintonizar el canal, vamos a orar en este momento. Oremos. Amoroso y buen Dios, nuevamente estamos aquí, mi Señor, dispuestos a poder estudiar su palabra. Pedimos primeramente, mi Señor, el perdón de nuestros pecados en la sangre del Cordero. Y también, mi Señor, solicitar a aquel grande instructor que es el Espíritu Santo, que nos enseña la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Y Cristo nos enseña lo hermoso que es el Padre, para tener la plenitud de la enseñanza de la vida eterna. Permítanos en esta hora, mi Señor, estudiar en su lección concerniente de todo nuestro corazón, para poder así iniciar, mi Señor, el estudio diligente de esta lección para este día. Acompáñenos pues, en el nombre de Cristo Jesús, lo suplicamos, mi Señor, para nosotros y para con todos nuestros queridos hermanos que nos acompañan en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Adelante, pastor, adelante. Bueno, pastor, agradezco y sí, vamos a estudiar el día de hoy, miércoles. Tenemos de todo vuestro corazón. Nosotros vemos que al desarrollar en esta semana nos está invitando a poder buscar a Dios de una manera muy especial, en la cual es con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y una vez contemplando en esta búsqueda estos ingredientes, podemos encontrar la satisfacción plena de que vamos a encontrar lo que tanto hemos buscado, que es a Cristo Jesús en la plenitud de la enseñanza, y Cristo se tomará, la gentileza de enseñarnos al Padre. Por eso es importante la armonía de estos tres hermosos seres preciosos que nos enseñan lo precioso que es la vida eterna en sus sagradas escrituras. Vemos que el instructor es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos muestra a Cristo Jesús, y que Jesús nos muestra al Padre. Pero hoy vamos a desarrollar concerniente a lo que ya hemos mencionado un poco anteriormente sobre la palabra de Deuteronomio, capítulo 30, verso 1 al 10, que ya lo leímos todo, y podemos ver lo que nos enseña a poder buscar y a encontrar lo que es el todo del hombre, buscar a Dios de todo corazón, buscarlo de manera negligente, pero también un ingrediente fundamental que aparece en ese relato de Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 10, que ya lo leímos anteriormente, nos dice sobre la ley. La ley es importante porque nos enseña en qué condición nos encontramos nosotros. Y en esa condición, una vez observada, poder trabajar para poder nosotros ir a la búsqueda de poder estar en armonía para con el cielo. Por eso, de todo vuestro corazón, la invitación es buscar a Dios en todo momento. Quisiera compartir con ustedes también un pasaje de la palabra del Señor que también nos invita, que es Jeremías capítulo 29, el verso 13 específicamente. Nos habla sobre ello, de lo que hemos mencionado en esta hermosa semana, de lo que tenemos como lectura de recomendación. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que queremos en esta lección de esta semana, motivar a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que no sea solamente un día más, sino que sea un día precioso en compañía, porque estamos buscando a aquel que es el que brindará el bienestar, la paz y la bendición en este día desarrollado.
Querida familia, por eso dice que antes de poder iniciar las labores, nuestra primera obra tiene que ser buscar el rostro del Eterno. Por eso dice que si aquel en el cual mi nombre es invocado y se humillare, entonces, como dice, Él estará presto a escuchar la voz suplicante. Queridos hermanos, nosotros en esta hora queremos buscar al Dios Todopoderoso y buscarlo de manera concienzuda y de veras. Quisiera compartir un fragmento del del libro del Camino a Cristo en la página 26 a la 27. Dice un pequeño fragmento tomado allí de grande interés, hablando de las Sagradas Escrituras. Dice el Camino a Cristo, en la página 26 al 27, dice: la Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Vamos a dejar hasta aquí porque muchos pretenden a veces en algún momento, y a veces son frenados en algún momento de decisión de decir, bueno, yo reconozco que Dios es santo y que una vez yo tomé la decisión para con Él, tengo que estar en óptimas condiciones y en buen estado para en verdad seguirle. Pero déjame decirte, como en muchas ocasiones hemos participado el pastor Romero con su servidor también y otros pastores, que el Señor también nos dice en su palabra que los que quieren venir a Él les está invitando que venga con todas sus cargas. Y eso es importante a destacar. Si tú vienes al Señor o pretendes venir al Señor, cuando te encuentres en óptimas condiciones, déjame decir que eso no acontecerá, porque tienes que venir a Cristo para que Él te ayude, para poder así alivianar la carga y poder encontrar la plenitud y la seguridad de la santificación en Él. Así que la invitación es: ven a Cristo, búscalo de todo tu corazón, y eso es importante. Dice, las Sagradas Escrituras no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar, dice aquí en este comentario. Sigue diciendo, la virtud proviene de Cristo, es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Queridos hermanos y pastores, es importante cómo en esta lección nos está invitando de manera de buscarlo de todo corazón y de una manera muy especial. Pareciera contrario en algún momento en la percepción de muchos, pastor, de decir, yo quizás tengo que primeramente estar sin pecado para poderme acercar a Dios, mas sin embargo dice que debemos hacerlo todo lo contrario, pastor. Por eso de todo nuestro corazón debemos buscarle. Así es, pastor. Y pues como dice el título, ¿no? De todo vuestro corazón, o sea, hace la invitación y ahora sí que profundiza a lo que es el entregar lo que es la vida, porque sin el corazón, pues ¿quién vive? Es el que le da, es la maquinita que le da vida al cuerpo, es la que bombea esa sangre que necesita todo el cuerpo. Y si la sangre no llega al pie, va a hacer que mañana hay que cortar ese pie porque se va a cangrenar. Entonces necesitamos darle ese corazón a Dios. Hay esa cita interesante ahí de Deuteronomios capítulo 4 y versículo 7, pastor, que me parece a mí muy interesante también, ese llamado que Dios hace y les recuerda y les dice sobre ese Dios. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 7. A ver si lo podemos ver en pantalla para leerlo. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Miren, algo interesante aquí es de que Dios les hace ese recordatorio en la cual ellos podían ver claramente ese Dios que los había librado de tantos peligros, los había librado de la esclavitud,
les había dado agua en el desierto, les había dado el maná, el pan en el desierto, les había dado carne en el desierto. Ese Dios que estaba tan cerca de ellos. Por eso Dios hace esa pregunta: ¿qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, a ustedes, se puede decir? Así es de que ese Dios que muchos no ven o que muchos no vemos, pero de cuántas cosas el Señor nos ha dado, nos ha entregado, cómo el Señor nos ha otorgado salud, vida, bienestar, prosperidad, cómo el Señor nos ha traído hasta este tiempo. Ese Dios que nosotros clamamos, que otros claman a dioses, pero no al Dios de nosotros, al Dios Jehová, a Cristo, al Redentor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios que no todos lo proclaman, no todos lo declaran, porque aún las vidas son diferentes, los tratos que el humano hace son diferentes. Se ve qué clase de Dios ellos adoran, qué clase de Dios ellos tienen, pero el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, el Dios de esta nación, en realidad siempre, siempre, aún ese tabernáculo que mandó hacer porque Él quería estar junto con ellos, los mandó a hacer un hogar, un tabernáculo, un santuario para que Dios habitara con ellos, estuviera cerca de ellos. Y por eso es de que hace esta gran pregunta al pueblo de Israel. Una pregunta que hoy nosotros podemos recibirla, pero también que con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, nosotros tendríamos que contestarle al Señor y vivir en santidad, como Él demanda que vivamos en santidad, porque en realidad no hay un Dios tan grande como Jehová, no lo hay. Él es sobre todos los dioses que hoy el mundo se hace. Él es sobre todos los dioses que aquel que quiera tener otros dioses y quiera adorar, pero el Dios verdadero es Jehová, Jehová el creador de todo lo que hoy hemos visto y hemos hecho. Miren cómo dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, está aquí en la lección. Ese no lo voy a sacar de las notas, sino aquí en la lección, en la página 600, dice ella: el pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos. O sea, había una lamentación, pero eran por sus pecados, no porque Dios les había querido traer los sufrimientos. Se lamentaban porque en realidad entendían, comprendían que habían fallado los propósitos, los convenios, aquellos acuerdos que había tenido Dios con ellos. Y sí, si había lamentaciones, tenía que ser por sus faltas, por sus desobediencias que ellos habían tenido para con Dios, no porque Dios les había fallado, sino que ellos le habían fallado a Dios. Y por eso eran las lamentaciones que tenían, por esas faltas y esas desobediencias que habían olvidado, en las cuales el Señor les había mandado que cumplieran. Gracias por su apoyo, Irán y Gilbert por ahí. Y dice: el verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. Mira, el pecado existe, el pecado está por todos lados, el pecado está cerca, aún a veces el pecado, el enemigo lo arrima más a aquellos que estamos buscando cada día la santidad con Dios. Pero el propósito de Dios es decirnos, y siempre el aviso y la advertencia: apártate, huye de él, huye, corre, búscame, y entonces yo te cubriré. Oh, qué lindo es saber que ese Dios, que en realidad lo que quiere es vida eterna en la humanidad, lo que quiere es darle lo mejor a su Hijo. Con ese propósito lo crió. Mira, Adán y Eva no nos podrán negar ni decir que Dios no los amaba, que Dios los privó de algo. Tenían todo lo tenían.
en ese lugarcito donde el Señor los puso. No había en la cual ellos pudieran decir, hay una necesidad, hoy no cubre o no cumple los requisitos. Dios les puso todo a su alcance. Y así va a ser el día de la redención. Dios nos dará, Dios nos apoyará, Dios estará con nosotros y no habrá necesidad ni de luz ni de sol, porque el Señor será esa misma luz y ese mismo sol que calentará al ser humano y a aquellos que alcancemos en realidad la alegría o que tengamos la alegría y el gozo de estar con nuestro Señor. Mira esta cita, esta sí viene de aquí, de las notas de Elena G. de White, que dice allí en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 147 y 148. Dice así: ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Una pregunta interesante, ¿verdad? Si pues hoy el pecado abunda por todos lados, es difícil pues. ¿Cómo pues vamos a alcanzar la santidad de Cristo? Es difícil. En realidad será difícil. Cristo dice que Él vino como hombre y hacerse hombre como alguno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que Jesús no pecó? ¿Cómo es de que tantos que sabemos aún que están allá en el cielo y que se los llevó el Señor porque en realidad vivieron una vida de santidad en esta tierra? Por eso es que también la sierva del Señor dice, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Allí en esa cruz podemos encontrar plenamente el amor que Dios tiene por la humanidad. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son criados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Esta reflexión y estas palabras en realidad son lindas. Mira esta otra cita en la cual es el mismo libro, pero que también nos dice, recordando aquella entrevista, aquel diálogo, aquella plática allá en San Juan, en el capítulo 3 de Nicodemo, que fue a buscar de noche al Señor. Mira lo que dice la sierva del Señor. Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo, a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados, según Hechos capítulo 5, versículo 31. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Así es de que, en realidad, hermanos, tu deseo de arrepentirte, nuestro deseo de arrepentimiento, no viene de uno mismo, viene porque el Espíritu Santo te contriñe, te lleva a reconocer realmente que necesitas un Salvador, que necesitas el perdón de Dios. ¿Te acuerdas de aquellos hombres cuando Pedro les predicó, les habló, y que allí en el libro de los Hechos, después de haber recordado Pedro la historia del Maestro, de Jesús, cómo lo habían crucificado, cómo ellos habían incitado a que los sacerdotes de ese tiempo lo llevaran a la cruz, cuando reconocieron realmente que Jesús era el Mesías a través de las palabras de Pedro, ahora sí clamaron y dijeron, ¿y qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer ahora? Ya está muerto, ya está crucificado. Y pues ya también sabemos por ustedes que revivió y que ahora está en el cielo. ¿Qué podemos hacer? Y el Pedro les dijo, arrepentíos de todo vuestro corazón. Y ese es el arrepentimiento que hoy necesitamos.
no porque tú quieras arrepentirte, sino porque el Espíritu Santo, cuando tú clamas, tú gimes, tú lloras, tú te encuentras realmente con Dios, el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y ese cambio no lo haces tú, te lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso hoy, si tú necesitas en realidad ese perdón de Dios, necesitas ubicarte en las manos de Dios. Y por eso yo te digo que Dios tome en cuenta hoy ese arrepentimiento en tu vida y que Dios te perdone a ti, porque nosotros no podemos perdonarte los pecados, solamente Dios y el Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde.